La hija de talla grande de un millonario se casó con el humilde jardinero en contra de la voluntad de su padre. Al final de la ceremonia, ocurrió algo que dejó a todos sin palabras. La extensa propiedad Parker en Boston era un cuadro de perfección, con su majestuosa mansión erguida e imponente y sus jardines impecables extendiéndose hasta el horizonte. Representaba todo lo que la familia Parker valoraba: riqueza, poder y una implacable búsqueda de imagen. Charlotte Parker, la única heredera de George Parker, había crecido rodeada de lujos, pero para ella, esa grandeza siempre había sido como una jaula dorada. Como la única hija de un hombre obsesionado con la reputación, Charlotte nunca conoció la verdadera aceptación. Desde niña, las críticas severas de George sobre su apariencia y comportamiento le dejaron cicatrices profundas. «Enderézate, Charlotte», solía decirle durante las cenas formales. ¿De verdad crees que alguien respetará a una chica que se encorva? Con el tiempo, aprendió a enmascarar su dolor con una sonrisa educada, pero en el fondo, el anhelo de amor y aceptación genuinos nunca desapareció. Su consuelo lo encontraba en los jardines de la propiedad, un mundo apartado de los fríos y críticos salones de la mansión. Los jardines eran un lugar lleno de colores vibrantes, aromas dulces y vida, y fue allí, entre las filas de rosas en flor, donde lo notó por primera vez, a Benjamin. No era el tipo de hombre que alguien en el círculo de su padre notaría, pero para Charlotte, él destacaba como un faro. Benjamin, el jardinero de la propiedad, era alto, con piel bronceada por el sol y manos marcadas por los callos del trabajo honesto. Su cabello oscuro a menudo caía sobre sus ojos mientras trabajaba, pero lo que realmente la cautivó fue su sonrisa tranquila. No era forzada ni calculada, sino genuina, algo que no había visto mucho en su mundo. Al principio, sus interacciones se limitaron a saludos educados. Charlotte caminaba por los jardines con un libro en la mano, fingiendo leer mientras le echaba miradas furtivas a Benjamin. Él, respetuoso de la brecha social que los separaba, mantenía su distancia, aunque su amable actitud sugería una disposición a conversar. Una tarde, Charlotte se encontró sentada al borde de una fuente de mármol, mirando distraída el agua. El lejano sonido de un cortacésped había desaparecido y el aire estaba lleno del dulce aroma de las lilas. Fue entonces cuando Benjamin se acercó, secándose las manos con un paño que llevaba en el bolsillo. «Señorita Parker», comenzó con cautela, su voz cálida pero prudente. «¿Todo está bien?» Ha estado sentada aquí por un rato. Sorprendida, Charlotte levantó la vista y se encontró con sus ojos. No había juicio en su mirada, ni una agenda oculta, solo preocupación. «Estoy bien», respondió, su voz más suave de lo que pretendía. Solo necesitaba un poco de aire. Benjamin asintió, mirando brevemente la lavanda floreciente cercana. «Los jardines tienen una forma de calmar la mente. Mi madre siempre decía que las plantas tienen su propia sabiduría». Charlotte inclinó la cabeza, intrigada. «¿Ella te enseñó a jardinear?» Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Benjamin. «Sí, ella siempre decía que la tierra enseña paciencia y las flores enseñan gratitud». Charlotte rió suavemente. «Supongo que es una lección que podría necesitar». Benjamin pareció percibir el peso detrás de sus palabras, pero no insistió. En cambio, señaló las filas de rosas cercanas. «¿Le gustaría ayudarme?» Estaba a punto de podarlas. «Es relajante, se lo prometo». Por un momento, Charlotte dudó. ¿Qué pensaría su padre si la viera, la heredera de la familia Parker, cuidando rosas junto a un jardinero? Pero la idea de regresar a la atmósfera sofocante de la mansión hizo que su decisión fuera fácil. «Me gustaría», dijo, poniéndose de pie. Benjamin le entregó un par de guantes y unas tijeras de podar, mostrándole la forma correcta de cortar los tallos sin dañar las flores. Trabajaron juntos en un cómodo silencio, ocasionalmente intercambiando palabras sobre las flores y las estaciones que cambiaban. Por primera vez en lo que parecían años, Charlotte se sintió normal. A medida que el sol comenzaba a hundirse bajo el horizonte,
tiñendo los jardines con tonos de naranja y dorado, Charlotte se dio cuenta de lo mucho más ligera que se sentía. Benjamin no era solo un jardinero, era alguien que la veía como algo más que una Parker, alguien que valoraba sus pensamientos y su presencia. Gracias, dijo suavemente mientras terminaban por hoy. Benjamin la miró, su sonrisa era suave pero sincera. Cuando quieras, señorita Parker. Charlotte, corrigió, sorprendiéndose a sí misma. Llámame Charlotte. Él dudó un momento y luego asintió. Está bien, Charlotte. Mientras regresaba a la mansión, todavía con los guantes en la mano, un nuevo pensamiento germinó en su mente. Tal vez, solo tal vez, existía un mundo más allá de los muros que su padre había construido, y quizá Benjamin era la clave para encontrarlo. Pero, en el fondo, sabía que esta conexión naciente no sería sencilla. En un mundo regido por la riqueza y el estatus, el amor a menudo tenía un precio. Los días siguientes trajeron una sensación de anticipación que Charlotte no había sentido en años. Cada mañana, cuando el sol bañaba la finca Parker con una luz dorada, se encontraba esperando con ansia sus paseos por el jardín. No eran solo las flores ni el aire fresco lo que la llamaban, era Benjamin. Sus conversaciones se hicieron más largas, sus intercambios más significativos. Las historias de Benjamin sobre su vida fuera de la finca la fascinaban. A diferencia del mundo frío y calculador que ella conocía, la vida de él estaba llena de simplicidad, honestidad y resiliencia. Él hablaba de su difunta madre con reverencia, describiendo cómo le había enseñado a ver la belleza en los detalles más pequeños, una habilidad que claramente se reflejaba en el cuidado que daba al jardín. Creo que a ella le gustarías, dijo Benjamin una tarde mientras le mostraba a Charlotte cómo plantar bulbos de tulipán para la próxima temporada. Sus manos trabajaban la tierra con facilidad practicada, mientras Charlotte se arrodillaba a su lado, imitando sus movimientos. Siempre creyó que el verdadero valor de las personas estaba en su bondad, no en su riqueza. Charlotte se detuvo, con los dedos enguantados rozando la tierra. Me pregunto qué pensaría de alguien como yo. Benjamin la miró, su mirada firme y reflexiva. Vería lo que yo veo, alguien que no pertenece a las sombras de los muros de mármol. Sus palabras la reconfortaron, pero también le recordaron los muros que aún la encerraban. La finca podría haber sido hermosa, pero también era su prisión y su padre era el carcelero. En la mansión, George Parker permanecía ajeno a la conexión creciente entre Charlotte y Benjamin. Para George, el papel de su hija en la vida era claro, mantener el prestigio de la familia y casarse con alguien que aumentara su influencia. A menudo le recordaba estas expectativas durante sus rígidas cenas en el gran comedor. Charlotte, dijo una noche mientras el mayordomo servía la cena, tienes 24 años. Es hora de que empieces a considerar un partido adecuado. Charlotte resistió el impulso de suspirar. Había escuchado este discurso innumerables veces. Y por adecuado, te refieres a alguien que te ayude a cerrar otro trato de negocios. El cuchillo de George raspó contra su plato mientras cortaba su bistec. Hablas como si eso fuera algo malo. El legado de esta familia se construyó sobre alianzas, no emociones. Tal vez las emociones valgan más de lo que crees, replicó Charlotte, sorprendiéndose incluso a sí misma con su audacia. George dejó sus utensilios sobre la mesa, sus ojos agudos se entrecerraron. Las emociones no protegerán a esta familia, Charlotte. La estabilidad y la reputación sí lo harán. No dejes que ideas tontas te distraigan de lo que importa. Charlotte apretó los puños bajo la mesa, pero no dijo nada más. Había aprendido hace mucho tiempo que discutir con su padre era inútil. En cambio, se excusó y buscó refugio en el jardín, donde Benjamin cuidaba las rosas. Bajo la luz de la luna, el jardín se sentía como un santuario. Charlotte se acercó a Benjamin, con los hombros cargados de frustración. ¿Alguna vez sientes que, hagas lo que hagas, siempre hay alguien para recordarte que no eres suficiente? Benjamin levantó la vista de su trabajo, con preocupación reflejada en su rostro.
Creo que todos nos sentimos así a veces, pero esas voces no siempre tienen razón. Ella se sentó en el borde de un banco de piedra cercano, con la mirada fija en las rosas que se mecían suavemente bajo la brisa nocturna. Es que él quiere que sea alguien que no soy, alguien perfecto. Benjamin se sentó junto a ella, su presencia un consuelo silencioso. La perfección está sobrevalorada, dijo tras un momento. Son las grietas en las cosas las que las hacen reales. Como estas rosas, si las miras de cerca, algunas tienen cicatrices en sus pétalos, pero siguen siendo hermosas. Charlotte lo miró, y su frustración empezó a desvanecerse. Lo haces parecer tan simple. Tal vez lo sea, respondió él con una pequeña sonrisa. A veces solo necesitamos que alguien nos lo recuerde. Sus miradas se encontraron, y por un breve momento, el mundo pareció desvanecerse. No era el romance grandioso de los libros de cuentos, sino algo más profundo, algo que se sentía genuino y verdadero. Charlotte se dio cuenta entonces de que no solo admiraba a Benjamin, lo quería. Pero quererlo implicaba riesgos. En las semanas siguientes, su vínculo se profundizó. Benjamin le mostró a Charlotte las complejidades del jardín, cómo cada planta tenía sus propias necesidades y cómo incluso el detalle más pequeño podía marcar la diferencia. A su vez, Charlotte compartió fragmentos de su propio mundo, aunque a menudo minimizaba la grandeza de su vida, avergonzada de lo vacía que se sentía en comparación con la de Benjamin. Un día, mientras trabajaban juntos plantando caléndulas, Benjamin rompió el cómodo silencio. Charlotte comenzó, su voz vacilante: ¿qué ves cuando piensas en tu futuro? Ella lo miró, sorprendida por la pregunta. No estoy segura, admitió, pero sé que no es lo que mi padre quiere para mí. ¿Y qué quieres tú?, presionó suavemente. La pregunta quedó flotando en el aire, más pesada de lo que ella esperaba. ¿Qué quería ella? Libertad. Amor. Una vida donde pudiera simplemente ser ella misma. No tenía todas las respuestas, pero sabía una cosa con certeza. Quiero sentir que pertenezco, dijo suavemente, en algún lugar, con alguien. La mirada de Benjamin se encontró con la suya, y por primera vez Charlotte vio esperanza en su propio reflejo. Pero la esperanza era algo frágil en un mundo gobernado por George Parker. Cuando el sol se ocultó bajo el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Charlotte sintió un destello de algo que no había sentido en años: posibilidad. Sin embargo, en el fondo, también sintió el peso de lo inevitable. Si su padre descubría lo que estaba floreciendo entre ella y Benjamin, haría todo lo posible por destruirlo. Y en el mundo de George Parker, la destrucción nunca estaba lejos. Los susurros comenzaron de forma tenue, casi imperceptibles al principio, como el susurro de las hojas en los vastos jardines de la propiedad. Charlotte y Benjamin se volvieron cautelosos, conscientes de los ojos atentos y las lenguas sueltas del personal. Pero ni siquiera la precaución podía proteger completamente su conexión de los observadores curiosos. Todo comenzó una mañana, cuando Charlotte caminaba por el invernadero, una parte apartada de la propiedad donde Benjamin solía trabajar. Lo encontró arreglando una fila de orquídeas, cuyos delicados pétalos brillaban bajo la luz suave que se filtraba por el techo de cristal. Al principio, él no notó su presencia, demasiado absorto en su tarea, y por un momento Charlotte simplemente lo observó. Había una gracia tranquila en la forma en que Benjamin se movía, con las manos firmes y deliberadas. En él vio una libertad que nunca había conocido, una vida libre de las expectativas sociales. Carraspeó suavemente para anunciar su presencia. Benjamin se giró, su rostro iluminándose de una manera que hizo que un calor reconfortante inundara a Charlotte. Charlotte, dijo él, con una suavidad en su voz que hizo que su nombre sonara como una melodía. No te esperaba. Necesitaba un poco de aire, respondió ella, acercándose. Y quería verte, dijo Benjamin sonriendo, dejando a un lado sus herramientas. Tienes un talento para iluminar mis mañanas. Charlotte sintió cómo sus mejillas se ruborizaban y bajó la mirada hacia las orquídeas.
Son hermosas, murmuró, pasando un dedo suavemente sobre un pétalo. Has hecho un trabajo increíble con ellas. Gracias, dijo él, su voz más baja ahora. Pero creo que tú podrías ser lo más hermoso en este invernadero. Su respiración se detuvo un momento y alzó la vista, encontrando su mirada. Por un instante, el mundo fuera del invernadero pareció desvanecerse, dejando solo a los dos. Abrió la boca para responder, pero el sonido de unos pasos que se acercaban los devolvió a la realidad. Se separaron rápidamente, sus movimientos instintivos y ensayados. Momentos después, la señora Whitmore, la ama de llaves principal de la finca, entró con su mirada afilada recorriendo el invernadero. Señorita Parker, dijo, con un tono mezcla de respeto y sospecha. Su padre la está buscando. Charlotte se enderezó, adoptando una compostura que se ajustaba como una máscara bien conocida. Gracias, señora Whitmore. Iré en un momento. La ama de llaves se quedó un instante, mirando brevemente a Benjamin antes de asentir y salir. Una vez que se fue, Charlotte se giró hacia Benjamin, su corazón latiendo con fuerza. Tenemos que ser más cuidadosos, susurró. Benjamin asintió, su expresión seria. Lo sé. Solo que no quiero dejar de verte. Yo tampoco, dijo Charlotte. Pero si mi padre se entera. No lo hará, aseguró Benjamin. No se lo permitiré. A pesar de sus esfuerzos por mantener su relación en secreto, el personal de la finca empezó a notarlo. Los susurros se propagaron entre los jardineros y las amas de llaves, alimentados por miradas furtivas y sutiles caricias intercambiadas entre Charlotte y Benjamin. Para algunos, era una fuente de curiosidad, para otros, un escándalo en ciernes. Una tarde, mientras Charlotte estaba sentada con su cuaderno de bocetos en el jardín, una de las jóvenes sirvientas se le acercó. La muchacha dudó antes de hablar, retorciendo nerviosamente su delantal. Señorita Parker, comenzó, no quiero entrometerme, pero ¿es cierto lo que dicen sobre usted y el señor Benjamin? El corazón de Charlotte dio un vuelco, pero forzó una sonrisa tranquila. No estoy segura de a qué te refieres. La sirvienta se sonrojó, sus mejillas volviéndose rosadas. Oh, no importa, señorita. Probablemente sea solo un chisme tonto. Mientras la muchacha se alejaba apresuradamente, la mente de Charlotte comenzó a correr. Los chismes eran peligrosos en su mundo, donde las reputaciones podían arruinarse con una sola palabra imprudente. Sabía que debía actuar rápido para controlar la narrativa, pero la idea de enfrentarse a su padre le revolvía el estómago. Esa noche, mientras ella y Benjamin se encontraban bajo el sauce en el borde del jardín, expresó sus temores. La gente está empezando a hablar, dijo, su voz apenas un susurro. Si mi padre llega a escuchar algo de esto. Benjamin tomó su mano, su toque dándole fuerza. Entonces lo enfrentaremos juntos, dijo con firmeza. Nadie puede decidir cómo nos sentimos el uno por el otro, ni tu padre ni nadie más. Su confianza la calmó, pero el peso del secreto que compartían se hacía más pesado con cada día que pasaba. Ambos sabían que su amor era frágil, como una flor que florece en la estación equivocada. Aún así, ninguno de los dos podía renunciar. El punto de inflexión llegó durante una cena formal organizada por George. La mansión estaba viva con el tintineo de copas y el murmullo de conversaciones mientras la élite de Boston se reunía para celebrar otro de los triunfos empresariales de George. Charlotte estaba sentada en la larga mesa del comedor, llevando un vestido que brillaba bajo la luz de las lámparas de araña, pero sus pensamientos estaban lejos de las festividades. Benjamin estaba afuera en los jardines cuidando los faroles que iluminaban los senderos para los invitados. Charlotte ansiaba escapar para encontrarlo y robarse unos preciosos momentos lejos de la sofocante grandeza del mundo de su padre. Pero a medida que avanzaba la noche, un sentimiento inquietante comenzó a invadirla. Notó a la señora Whitmore hablando en voz baja con George, su expresión era sombría. El corazón de Charlotte se hundió al ver el rostro de su padre oscurecerse, con la mandíbula apretada.
No le llevó mucho tiempo darse cuenta de lo que estaban discutiendo. Mientras los invitados levantaban sus copas para un brindis, la voz de George resonó entre la multitud. Por la familia, dijo, mientras sus ojos se encontraban brevemente con los de Charlotte. Había un tono de advertencia en su voz que le heló la sangre. Charlotte se disculpó tan pronto como pudo, deslizándose hacia el jardín bajo el amparo de la noche. Encontró a Benjamin cerca de la fuente, su rostro iluminándose al verla. ¿Todo está bien?, preguntó, acercándose. No, admitió ella, con la voz temblorosa. Creo que mi padre lo sabe. La expresión de Benjamin se endureció. Entonces debemos ser honestos con él. Si no lo hacemos, los rumores solo empeorarán. Charlotte asintió, sabiendo que tenía razón, pero al mirar sus ojos, no pudo sacudirse la sensación de que la tormenta que se avecinaba estaba más allá de su control. La mañana siguiente amaneció cargada de tensión. Charlotte apenas había dormido, con la mente girando de preocupación sobre lo que su padre podría hacer. Estaba acostumbrada a las maneras dominantes de George Parker, pero esta vez se sentía diferente. El peso de su secreto, combinado con los susurros que circulaban entre el personal, había creado una tormenta que sabía que estaba a punto de estallar. Mientras descendía la majestuosa escalera, el sonido de voces alzadas resonó desde el despacho de su padre. La puerta estaba entreabierta y dudó en el umbral, con el corazón latiendo con fuerza. La voz aguda y autoritaria de George cortó el aire. ¿Qué quieres decir con que no los detuviste?, espetó. Te pago para que administres esta finca, señora Whitmore, no para que permitas que mi hija arruine el buen nombre de nuestra familia. Charlotte apretó los puños, con las mejillas enrojecidas de ira. ¿Cómo se atrevía a hablar de ella así, como si fuera un activo que debía ser administrado en lugar de su propia carne y sangre? Empujó la puerta, entrando con más confianza de la que realmente sentía. Buenos días, padre, dijo, con voz firme pero fría. George se giró bruscamente, su expresión era una mezcla de enfado e incredulidad. La señora Whitmore inclinó ligeramente la cabeza, murmurando una disculpa antes de salir de la habitación, dejando a padre e hija solos. Charlotte, comenzó George, con un tono impregnado de decepción, ¿tienes idea del daño que estás causando con esta indiscreción? Charlotte apretó la mandíbula. Si te refieres a Benjamin, él no es una indiscreción. Es un hombre amable y trabajador que no tiene ningún negocio cerca de ti, interrumpió George, levantando la voz. ¿Sabes lo que dirán las personas si descubren que la hija de George Parker está echando a perder su futuro por un jardinero? Charlotte cruzó los brazos, negándose a retroceder. Tal vez no me importa lo que diga la gente. Tal vez me importa más ser feliz que vivir según tus estándares imposibles. El rostro de George se oscureció, sus ojos se entrecerraron. La felicidad no te protegerá, Charlotte. No asegurará tu futuro ni preservará el legado de esta familia. ¿Crees que ese hombre se preocupa por ti? Está usándote, simple y llanamente. Eso no es cierto, respondió Charlotte, con la voz temblando de ira. Ni siquiera lo conoces. Nunca te has tomado el tiempo de ver quién es realmente. No necesito conocerlo, replicó George. Hombres como él siempre tienen una intención. Está detrás de tu nombre, tu dinero y nada más. La acusación se sintió como una bofetada y el pecho de Charlotte subía y bajaba mientras luchaba por contener las lágrimas. Estás equivocado, dijo, con la voz quebrándose. Benjamin me ama por quien soy, no por lo que tengo, y yo lo amo a él. Por un momento, la habitación quedó en silencio, el peso de sus palabras colgando entre ellos. George la estudió con una expresión indescifrable antes de hablar finalmente, con un tono helado. Si insistes en continuar con esta tontería, Charlotte, no me dejas otra opción. Terminarás esta relación de inmediato o dejarás de ser mi hija. Charlotte lo miró atónita. Siempre había sabido que su padre era controlador, pero nunca imaginó que llegaría tan lejos. ¿Me desheredas?, preguntó con la voz apenas audible.
¿Solo por amar a alguien? El silencio de George fue respuesta suficiente. Las lágrimas empañaron su visión, pero se negó a dejarlas caer. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió del despacho con pasos firmes, sus tacones resonando con fuerza contra el suelo pulido. No se detuvo hasta llegar a los jardines, donde Benjamin estaba podando un seto cerca de la fuente. «Charlotte», dijo él, enderezándose al verla. «¿Qué pasa?» Ella se detuvo frente a él, luchando por recuperar el aliento. «Él lo sabe», dijo finalmente. «Mi padre sabe sobre nosotros y está furioso. Cree que me estás utilizando». El rostro de Benjamin se endureció, su mandíbula se tensó. «Por supuesto que lo cree», dijo amargamente. «Porque en su mundo, nadie hace nada sin un motivo oculto». Charlotte tomó su mano, su toque suavizando la ira de él. «No podemos dejar que gane, Benjamin. Está tratando de controlarme, pero no lo permitiré. Te amo y no voy a dejar que me quite eso». Benjamin buscó sus ojos, los suyos llenos de una mezcla de amor y determinación. «Entonces enfrentaremos esto juntos», dijo firmemente. «No importa lo que cueste». Los días siguientes fueron un torbellino de planificación silenciosa. Charlotte y Benjamin decidieron seguir adelante con su relación, a pesar de las amenazas de George. Se casarían en una pequeña capilla en las afueras de Boston, lejos de las miradas indiscretas de la finca Parker. No sería la boda grandiosa que su padre siempre había imaginado para ella, pero sería suya, y eso era lo único que importaba. Charlotte encontró consuelo en el apoyo de algunos aliados de confianza entre el personal, incluida la joven criada que primero le había preguntado sobre su relación con Benjamin. «Creo que es romántico», susurró la chica una noche mientras ayudaba a Charlotte a empacar una pequeña bolsa de pertenencias para la ceremonia. «Estás eligiendo el amor sobre el dinero. No muchas personas tienen el valor de hacer eso». Charlotte sonrió débilmente, aunque su corazón estaba pesado. Quería creer en el ideal romántico que la criada describía, pero la realidad era mucho más complicada. La desaprobación de su padre se cernía sobre ella como una nube de tormenta, y no podía sacudirse la sensación de que su batalla estaba lejos de terminar. La mañana de la boda llegó con una fresca brisa otoñal. Charlotte se vistió con un sencillo vestido blanco, sus manos temblaban mientras prendía un ramito de lavanda, una flor que Benjamin había cultivado para ella, en su cabello. Al mirar su reflejo en el espejo, respiró hondo, obligándose a mantenerse fuerte. Este era su día, su elección. Por una vez, no permitiría que su padre dictara su vida. Cuando salió para encontrarse con Benjamin, quien la esperaba junto a un modesto carruaje, el sol atravesó las nubes, iluminando el jardín con una luz dorada. Se sintió como una señal, una pequeña promesa de que, a pesar de todo, todavía podrían encontrar la felicidad. Pero mientras el carruaje se alejaba de la finca Parker, Charlotte no pudo ignorar la inquietud que sentía en el pecho. Sabía que George no se rendiría tan fácilmente y temía lo que podría hacer cuando se diera cuenta de que se había ido. La modesta capilla en las afueras de Boston era un marcado contraste con la opulencia de la finca Parker. Sus sencillos bancos de madera y vitrales le daban un ambiente cálido e íntimo. Para Charlotte y Benjamin era el lugar perfecto para comenzar su nueva vida juntos, lejos de las sofocantes expectativas de su padre y los implacables susurros del personal. Charlotte bajó del carruaje con el corazón palpitando al ritmo de las campanas de la iglesia. Benjamin la esperaba en la entrada de la capilla, vestido con un traje sencillo pero elegante. La vista de él le trajo una calma que no había sentido en días. Su sonrisa era serena y reconfortante, como si pudiera ver más allá de todos los obstáculos que enfrentaban y se concentrara únicamente en su futuro. «Te ves hermosa», dijo Benjamin suavemente, su voz llena de admiración. Charlotte sonrió, un rubor cálido tiñendo sus mejillas. «Y tú te ves nervioso», bromeó con ligereza, aunque ella se sentía igual. Él se rió, ofreciéndole su mano. «Tal vez un poco, pero sobre todo, estoy feliz de que estés aquí».
Ella tomó su mano y juntos caminaron por los escalones de piedra hacia la capilla. Un pequeño grupo de invitados los esperaba, amigos de confianza y miembros del personal que apoyaban su amor a pesar de las diferencias sociales. La joven sirvienta que había animado a Charlotte días antes le hizo un discreto gesto de aprobación desde el último banco, y Charlotte no pudo evitar sonreír. La ceremonia comenzó de manera sencilla, las palabras del sacerdote resonando suavemente en el tranquilo espacio. Charlotte y Benjamin intercambiaron miradas, su conexión era inefable pero palpable. Mientras se tomaban de las manos, su amor parecía crear un mundo propio, separado de las presiones y juicios de la realidad. Para Charlotte, este momento se sentía surrealista. Después de años de sentirse atrapada por las expectativas de su padre, finalmente estaba tomando control de su vida. Benjamin le había mostrado que el amor no necesitaba ser extravagante ni calculado, podía ser honesto, puro e imperfectamente perfecto. Prometo estar a tu lado, dijo Benjamin al recitar sus votos, su voz firme a pesar de la emoción que brillaba en sus ojos. A través de cada tormenta, cada desafío y cada momento de alegría, estaré a tu lado. La garganta de Charlotte se apretó mientras se preparaba para pronunciar sus propios votos. Y prometo amarte, comenzó, su voz temblando ligeramente. No por lo que tienes ni por lo que puedes dar, sino por quién eres. Me has mostrado lo que significa ser verdaderamente vista, y nunca daré eso por sentado. Cuando el sacerdote se preparaba para declararlos marido y mujer, las puertas de la capilla se abrieron de golpe con un estruendoso golpe. Todas las miradas se dirigieron hacia George Parker, que entró en la sala con el rostro encendido de furia. Iba flanqueado por dos de sus asociados más leales, cuyas expresiones severas reforzaban su autoridad. Los invitados guardaron silencio, y la atmósfera alegre fue reemplazada por una tensión palpable. «Detengan esta tontería de inmediato», ordenó George, su voz resonando en toda la capilla. Su mirada se fijó en Charlotte, y la decepción en sus ojos le dolió más que cualquier palabra. «Charlotte, ¿qué crees que estás haciendo?», preguntó. Charlotte mantuvo su posición, aún con las manos entrelazadas con las de Benjamin. «Estoy casándome con el hombre que amo», dijo con firmeza, a pesar del temblor en su pecho. «No tienes que estar aquí si no lo apoyas». George ignoró sus palabras y dirigió su atención a Benjamin. «Tú», escupió, su tono lleno de desprecio. «¿Qué te dije sobre mantenerte alejado de mi hija? ¿Crees que no veo lo que es esto? No eres más que un oportunista, usándola para salir del barro». La mandíbula de Benjamin se tensó, pero permaneció tranquilo. «Con todo respeto, señor Parker, no sabe nada sobre mí. Amo a Charlotte y nunca haría nada para lastimarla». George soltó un bufido. ¿Amor? El amor no paga las cuentas, no asegura legados. George advirtió, vas a destruir su vida, y no me quedaré de brazos cruzados para permitirlo. La habitación quedó en silencio, con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. La voz de Charlotte rompió la quietud, firme e implacable, no tienes derecho a decidir qué es lo correcto para mí, padre. He pasado toda mi vida tratando de estar a la altura de tus estándares imposibles, y nunca ha sido suficiente. Pero Benjamin me ve por lo que soy, y eso es suficiente para mí. George dio un paso más cerca, su voz baja y amenazante, si sigues adelante con esto, Charlotte, ya no serás mi hija. Serás completamente desheredada, sin apoyo, sin nada. Charlotte sintió como Benjamin le apretaba la mano, dándole fuerza. Miró a su padre, su corazón dividido entre desafío y tristeza, y respondió suavemente, entonces, que así sea. Antes de que George pudiera responder, un hombre sentado en la última fila se puso de pie. Era alto, con rasgos afilados y un aire de autoridad que captó la atención de todos. Su voz era calmada pero firme. George, dijo mientras avanzaba, creo que hay algo que no le has contado a Charlotte ni a Benjamin. George se congeló, su expresión cambiando de ira a incomodidad. Este no es tu asunto, Arthur, replicó con rigidez. Oh, creo que lo es,
respondió Arthur, manteniendo su mirada fija. Porque la verdad tiene una forma de salir a la luz, no importa cuánto intentes enterrarla. Arthur se giró hacia la pareja, su expresión suavizándose. Charlotte, Benjamin, hay algo que deben saber. La sala contuvo el aliento mientras Arthur revelaba la verdad. Benjamin era el hijo ilegítimo de George Parker, nacido de una relación con una empleada hace más de 30 años. La revelación causó una conmoción en la capilla, dejando a Charlotte y Benjamin atónitos. El silencio de George fue incriminatorio y Charlotte sintió que sus rodillas flaqueaban bajo el peso de la verdad. Ella pensaba que estaba luchando por amor, pero ahora se daba cuenta de que había estado luchando contra algo mucho más complejo, un vínculo que nunca había conocido. La ceremonia se detuvo y los invitados se marcharon en un desconcierto silencioso. Charlotte y Benjamin permanecieron juntos, su mundo irrevocablemente cambiado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Benjamin, su voz cargada de emoción. Charlotte lo miró, con lágrimas corriendo por su rostro. No lo sé, admitió, pero lo resolveremos juntos. El futuro se sentía incierto, pero una cosa era clara, su amor, por genuino que fuera, había quedado atrapado bajo la sombra de una verdad que ya no podían ignorar. El silencio en la capilla era ensordecedor. La respiración de Charlotte era entrecortada mientras el peso de la revelación la aplastaba. Miró a Benjamin, cuyo rostro estaba pálido, su expresión una mezcla de incredulidad y devastación. George Parker permanecía rígido cerca de la puerta, con los hombros erguidos, aunque su mirada vacilaba mientras la verdad de sus acciones flotaba en el aire como una nube de tormenta. Los invitados, inseguros de cómo reaccionar, comenzaron a murmurar entre ellos. La atmósfera festiva había dado paso a la tensión y la confusión. El sacerdote, visiblemente incómodo, cerró su libro de oraciones y se apartó. Necesito saber si esto es cierto, dijo finalmente Benjamin, con la voz baja y tensa. Se volvió hacia George, con los puños apretados a los costados. Soy tu hijo. El rostro de George se endureció, aunque un destello de algo, quizás vergüenza o arrepentimiento, apareció en sus ojos. Sí, admitió tras una larga pausa. Tu madre era ama de llaves en mi finca hace muchos años. Le pagué para que se fuera y nunca regresara. Charlotte sintió como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. Se agarró al respaldo de un banco en busca de apoyo, con los dedos temblorosos. «¿Lo sabías?», susurró, su voz apenas audible. «Todo este tiempo lo sabías». George la miró con la mandíbula apretada. No era algo que necesitaba saber. Estaba en el pasado, y tenía la intención de que permaneciera allí. En el pasado, repitió Charlotte, su voz elevándose. Destruiste una familia, y ahora, por tus mentiras, lo has arruinado todo. La voz de Benjamin cortó la creciente tensión, fría y afilada. No tenías derecho a decidir mi vida por mí, dijo, acercándose a George. Abandonaste a mi madre, me abandonaste a mí, y ahora estás aquí como si fueras alguna autoridad moral, juzgando a Charlotte y a mí. Eres un hipócrita. La expresión de George vaciló, pero su orgullo no le permitió retroceder. Hice lo que pensé que era mejor. Construí esta familia desde la nada y no iba a permitir que un error de mi juventud la destruyera. Un error, la voz de Benjamin se quebró. ¿Eso soy para ti? ¿Un error? Basta. Ambos. La voz de Charlotte resonó, silenciando la sala. Se interpuso entre ellos, sus ojos moviéndose entre los dos hombres que acababan de desmoronar su mundo. Esto no se trata de ti, padre, ni de ti, Benjamin. Se trata de todos nosotros y del desastre que crearon al guardar secretos. La tensión colgaba pesada en el aire, pero las palabras de Charlotte forzaron una pausa. Los invitados comenzaron a salir silenciosamente de la capilla, sus curiosos murmullos dejando un eco amargo detrás. En cuestión de minutos, solo quedaron Charlotte, Benjamin, George y el sacerdote. El sacerdote carraspeó incómodo.
Quizás sea mejor posponer la ceremonia, sugirió suavemente. Parece que hay asuntos que necesitan resolverse. Charlotte asintió, incapaz de encontrar su voz. Observó cómo el sacerdote recogía sus pertenencias y se marchaba, dejando a los tres solos en la capilla tenuemente iluminada. El silencio que siguió era asfixiante. Benjamin dio unos pasos hacia atrás, pasándose una mano por el cabello, sus hombros caídos. No sé ni qué pensar ahora mismo, dijo en un susurro apenas audible. Charlotte, lo siento mucho. Nunca quise que esto sucediera. Charlotte negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro. No es tu culpa, dijo, su voz quebrándose. Nada de esto es tu culpa. Se volvió hacia George, su dolor transformándose rápidamente en ira. Pero tú, escupió, su voz temblando de rabia. Todo esto es por tu culpa. Tus mentiras, tu arrogancia, tu obsesión con el control. Mira lo que ha causado. El rostro de George, usualmente tan estoico, mostró la más leve grieta de vulnerabilidad. Nunca quise lastimarte, dijo suavemente. A ninguno de los dos. Pero lo hiciste, replicó Benjamin, su voz ahora más firme, aunque el dolor era evidente. Nos lastimaste a ambos de maneras que ni siquiera puedes empezar a entender. Charlotte se secó las lágrimas, su mente trabajando a toda velocidad. Había soñado con este día como un momento de amor y libertad, pero se había convertido en una pesadilla. Toda su vida había sido construida bajo las reglas, expectativas y secretos de su padre, y ahora no estaba segura de que era real. Finalmente, Charlotte rompió el silencio. La boda se cancela, dijo con firmeza, aunque las palabras se sintieron como puñaladas en su pecho. No podemos hacer esto, Benjamin. No ahora. No así. Benjamin asintió lentamente, aunque su expresión estaba llena de dolor. Tienes razón. No sería justo para ninguno de los dos. Las palabras quedaron en el aire, finales e irrevocables. George abrió la boca para hablar, pero Charlotte levantó una mano, deteniéndolo. No. Ya has dicho suficiente. Sin otra palabra, Charlotte se giró y caminó hacia las puertas de la capilla. Benjamin dudó un momento antes de seguirla. No hablaron mientras salían al aire fresco del otoño, la luz dorada de antes ahora desvanecida en tonos grises. Mientras el carruaje los llevaba de regreso a la finca Parker, Charlotte y Benjamin permanecieron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. El vínculo que compartían, el amor por el que habían luchado tan duro para proteger, había sido destrozado por una verdad. Ni uno ni otro había visto venir lo que sucedió cuando el carruaje se detuvo en la finca. Benjamin se giró hacia Charlotte, con su voz llena de determinación silenciosa, dijo, pase lo que pase, quiero que sepas que ha significado todo para mí. Aún lo haces. Los labios de Charlotte temblaron, pero logró asentir levemente. Tú también lo eres todo para mí, susurró. Y encontraremos la manera de seguir adelante, de alguna forma. Benjamin bajó del carruaje primero, ofreciéndole su mano para ayudarla. Pero mientras caminaban hacia la mansión, la inmensa brecha entre sus mundos se sentía más amplia que nunca. George Parker los observaba desde una ventana del piso superior, su expresión era inescrutable. Había ganado la batalla, pero ¿a qué costo? La visión del rostro empapado en lágrimas de su hija y la postura derrotada de Benjamin le dejaron un dolor en el pecho que ni siquiera su orgullo podía suprimir. A medida que el sol se escondía bajo el horizonte, proyectando largas sombras sobre la finca Parker, una cosa era clara, nada volvería a ser igual. Los días posteriores a la desastrosa boda estuvieron llenos de silencio y tensión. Charlotte se confinó en su habitación, su anterior rebeldía encendida ahora apagada bajo el peso de la verdad. Evitaba a su padre a toda costa, incapaz de enfrentar al hombre que había destruido su mundo. Benjamin también se había retirado, eligiendo pasar sus días en los jardines, podando y cuidando las plantas en un intento de encontrar consuelo. Pero ni Charlotte ni Benjamin podían ignorar las preguntas inquietantes que dejó sin respuesta la revelación de Arthur.
¿Quién era él y por qué decidió revelar el secreto de George ahora, delante de todos? Las respuestas llegaron antes de lo esperado. Una tarde, Charlotte se adentró en el jardín, atraída por el tenue sonido de las tijeras de podar de Benjamin. Lo encontró arrodillado junto a una hilera de hortensias, con la espalda hacia ella. No levantó la vista cuando se acercó. Benjamin, dijo suavemente, con voz vacilante. ¿Has pensado en lo que dijo Arthur? Benjamin dejó escapar un suspiro lento, dejando las tijeras a un lado. No he pensado en mucho más, admitió, levantándose. Pero no sé qué pensar de ello. Ese hombre, Arthur, sabía cosas sobre mi madre que solo alguien cercano a ella podría saber. Simplemente no entiendo por qué esperó tanto tiempo para decir algo. Tal vez deberíamos preguntarle, sugirió Charlotte. Averiguar quién es y por qué vino. Benjamin asintió lentamente, aunque había un destello de duda en sus ojos. ¿Crees que nos dirá la verdad? Solo hay una manera de averiguarlo, dijo ella con firmeza. Charlotte no tuvo que buscar mucho para encontrar a Arthur. Se hospedaba en una modesta posada a las afueras de la ciudad, un lugar muy alejado de la grandeza de la finca Parker. Cuando ella y Benjamin llegaron, lo encontraron sentado en el pequeño comedor, bebiendo una taza de café. Levantó la vista al verlos entrar, con una ligera sonrisa asomando en las comisuras de su boca. Me preguntaba cuándo vendrían, dijo, señalando las sillas vacías frente a él. Por favor, siéntense. Charlotte dudó antes de tomar asiento. Benjamin la siguió, con la postura tensa y la expresión cautelosa. Necesitamos respuestas, dijo Benjamin sin rodeos. ¿Quién eres y por qué viniste a la boda? Arthur se recostó en su silla, con la mirada firme. Mi nombre es Arthur Coleman, dijo. Fui un amigo cercano de tu madre, Benjamin. Crecimos juntos, trabajamos juntos. Cuando desapareció de la finca Parker, supe que algo no estaba bien, pero no tenía el poder ni los recursos para encontrarla. Benjamin frunció el ceño. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué aparecer después de todos estos años? La expresión de Arthur se oscureció. Porque solo recientemente descubrí la verdad. Tu madre guardó silencio sobre su relación con George, incluso conmigo. No fue hasta que encontré sus cartas que escribió pero nunca envió, que lo comprendí todo. Ella vertió todo en esas páginas, su amor por George, su desamor, sus temores por ti. Arthur hizo una pausa, suavizando su voz. No podía dejar que las mentiras de George quedaran sin respuesta, no cuando estaban a punto de arruinar más vidas. El corazón de Charlotte dolió al pensar en la madre de Benjamin, una mujer que nunca había conocido, pero cuyo dolor ahora estaba grabado en cada palabra que Arthur pronunciaba. ¿Qué le pasó?, preguntó Charlotte en voz baja. ¿Por qué no volvió? La mirada de Arthur cayó sobre la mesa. Lo intentó, pero los hombres de George se aseguraron de que no pudiera. Murió sola, lejos de la vida que había soñado para ella y para Benjamin. Los puños de Benjamin se apretaron, sus nudillos blancos. ¿Y George?, preguntó con voz llena de rabia. ¿Cuál fue su papel en todo esto? Arthur lo miró directamente a los ojos. La pagó para que se fuera. Cuando trató de acercarse a él más tarde, la ignoró. Para él, era una inconveniencia, una amenaza para la imagen cuidadosamente construida de sí mismo. El peso de las palabras de Arthur cayó pesadamente sobre la mesa. Charlotte sintió que las lágrimas llenaban sus ojos, pero las apartó, sintiendo su ira crecer. Como pudo, susurró, más para sí misma que para nadie más. ¿Cómo pudo hacer algo tan cruel? Benjamin se levantó abruptamente, su silla rascando el suelo. No puedo seguir escuchando esto, dijo con voz tensa. Salió de la posada, dejando a Charlotte y Arthur atrás. Charlotte estaba a punto de seguirlo, pero se detuvo cuando Arthur habló de nuevo. Charlotte, dijo con suavidad. No puedes arreglar esto por él. Tiene que procesarlo a su manera. Ella asintió, aunque su corazón dolía por Benjamin.
¿Qué hacemos ahora?, preguntó. ¿Cómo avanzamos a partir de esto? Arthur se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Luchen, dijo simplemente. No dejen que las mentiras de George los definan. Ambos merecen algo mejor que la sombra que él ha proyectado sobre sus vidas. Más tarde esa noche, Charlotte encontró a Benjamin en el invernadero, con las manos enterradas en la tierra mientras replantaba un helecho. No levantó la vista cuando ella entró, pero no necesitaba palabras para saber cuánto estaba sufriendo. Hablé con Arthur después de que te fuiste, dijo en voz baja. Me lo contó todo. Benjamin finalmente la miró, sus ojos enrojecidos. No sé cómo sentirme, Charlotte, admitió. Parte de mí quiere enfrentarse a George, hacerle pagar por todo lo que ha hecho. Pero otra parte solo quiere dejar todo esto atrás y nunca mirar atrás. Charlotte se acercó, colocando una mano sobre su brazo. Decidas lo que decidas, estaré a tu lado, dijo. No estás solo en esto. Él asintió, su expresión suavizándose. Gracias. Por ahora, su futuro era incierto, pero algo estaba claro, la verdad los había puesto en un camino que no podían ignorar. La lucha contra George Parker estaba lejos de terminar, y tanto Charlotte como Benjamin sabían que se necesitarían más que nunca. Los días después de la revelación de Arthur pasaron en una niebla de dolor y confusión. El vínculo que una vez había sido tan fuerte entre Charlotte y Benjamin ahora se sentía frágil, ensombrecido por la devastadora verdad de su linaje compartido. Cada mirada que intercambiaban llevaba el peso de preguntas no formuladas y cada palabra parecía insuficiente para cerrar el abismo que se había abierto entre ellos. Charlotte pasó horas caminando por los vastos jardines de la finca, sus pensamientos enredados en una maraña de emociones. El lugar que una vez había sido su refugio ahora se sentía como un cruel recordatorio de la vida de la que había luchado tanto por escapar. Ella había deseado libertad, amor e independencia. En cambio, se encontraba enfrentándose a una realidad que apenas podía comprender. Una tarde, mientras la luz dorada del sol se filtraba a través de los árboles, Charlotte se encontraba junto a la fuente donde ella y Benjamin habían compartido tantos momentos tranquilos. El sonido de unos pasos detrás de ella rompió su ensimismamiento y se dio la vuelta para ver a Benjamin acercándose con una expresión sombría. Necesitamos hablar, dijo en voz baja. Charlotte asintió, su corazón se hundió. Lo sé. Se sentaron al borde de la fuente, el aire entre ellos cargado de tensión. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló, el silencio se extendió hasta volverse insoportable. No sé cómo avanzar desde aquí, admitió Benjamin finalmente, su voz gruesa de emoción. Todo lo que hemos construido, siento que ha sido arrancado de raíz. Charlotte bajó la mirada hacia sus manos, sus dedos temblando. Yo tampoco lo sé, dijo suavemente. Siento que lo he perdido todo, nuestro futuro, mi fe en mi padre, incluso mi sentido de quién soy. Benjamin extendió la mano hacia la de ella, pero se detuvo a medio camino, como si no estuviera seguro de si ese gesto aún era permitido. Su vacilación dolió más que cualquier palabra. No lo has perdido todo, dijo. Todavía me tienes, tal vez no de la forma en que pensábamos, pero sigo aquí. Las lágrimas llenaron los ojos de Charlotte y parpadeó para contenerlas. Pero no es lo mismo, Benjamin. No puede ser lo mismo. No podemos volver a lo que éramos. La mandíbula de Benjamin se tensó y asintió lentamente. Lo sé, pero eso no significa que tengamos que dejar que esto nos destruya por completo. Podemos encontrar una manera de avanzar juntos, pero de forma diferente. Charlotte mordió su labio, luchando por mantener la compostura. Ni siquiera sé por dónde empezar. Durante los días siguientes, Charlotte y Benjamin comenzaron el doloroso proceso de desenredar sus vidas. El amor que habían compartido no podía simplemente desaparecer, pero ambos entendieron que tenía que tomar una nueva forma. Empezaron a hablar sobre su historia compartida, sobre su madre y las decisiones que George había tomado y que habían moldeado sus vidas de maneras irreversibles.
Una noche, Charlotte encontró a Benjamin en el invernadero, cuidando meticulosamente una fila de orquídeas. Él levantó la mirada cuando ella entró, su expresión más suave que en días anteriores. ¿Piensas en ella alguna vez?, preguntó Charlotte con voz vacilante. ¿Tu madre, quiero decir? Todo el tiempo, respondió Benjamin, deteniendo sus manos mientras hablaba. No sabía mucho sobre su vida antes de que dejara la finca Parker. No hablaba mucho de ello, pero ahora, después de todo lo que Arthur nos dijo, no puedo dejar de preguntarme quién era realmente, por lo que pasó. Charlotte dio un paso más cerca, su mirada llena de empatía. Ojalá hubiera podido conocerla, dijo. Parece que era una mujer increíble. Benjamin sonrió débilmente. Lo era. Tenía una forma de hacerte sentir como si fueras la persona más importante del mundo. Creo que por eso duele tanto saber cómo la trató mi padre. Ella merecía mucho más. Charlotte sintió, su corazón dolido por la suegra que nunca conocería. No podemos cambiar lo que hizo, dijo suavemente, pero tal vez podamos honrarla negándonos a dejar que sus mentiras nos definan. Benjamin la miró, algo parecido a la esperanza brillando en sus ojos. ¿De verdad crees que podemos? Tengo que creer que podemos, respondió Charlotte. De lo contrario, ¿cuál es el propósito de todo este dolor? A pesar de su determinación para seguir adelante, la tensión de su nueva realidad les pasó factura. Las conversaciones que antes fluían sin esfuerzo entre ellos ahora se sentían torpes, cargadas por el conocimiento de su conexión. Benjamin comenzó a pasar más tiempo en los jardines, volcando su atención en su trabajo como una forma de sobrellevar la situación. Mientras tanto, Charlotte se centró en hacer planes para dejar la finca Parker. Su decisión de irse no fue fácil, pero se sintió necesaria. Cada rincón de la mansión le recordaba la traición de su padre y la vida que había perdido. No podía quedarse en un lugar tan impregnado de mentiras y dolor. Necesitaba un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruirse desde cero. Cuando le contó a Benjamin sobre sus planes, su reacción fue agridulce. Creo que es lo correcto, dijo, aunque su voz estaba teñida de tristeza. Te mereces encontrar tu propio camino. Y tú también, dijo Charlotte. Espero que sepas cuánto significas para mí, Benjamin. Has sido mi ancla durante todo esto. Benjamin sonrió, aunque su sonrisa no llegó a sus ojos. Tú también has sido el mío. No sé cómo será mi vida sin ti en ella, pero supongo que lo descubriremos. Su despedida fue silenciosa y no pronunciada. No hubo un adiós dramático, ni un abrazo lleno de lágrimas. En su lugar, hubo una comprensión, un reconocimiento mutuo de que sus caminos, aunque entrelazados, ahora necesitaban divergir. Cuando Charlotte dejó la finca Parker por última vez, miró hacia los jardines donde Benjamin estaba de pie entre las flores. Levantó una mano en un pequeño gesto de despedida y ella respondió con el mismo gesto, su corazón pesado pero resuelto. No sabía qué le deparaba el futuro, pero estaba decidida a enfrentarlo en sus propios términos. Y aunque el amor que habían conocido había desaparecido, Charlotte y Benjamin siempre llevarían consigo una parte del otro, un vínculo forjado en el dolor, la verdad y la resiliencia. La partida de Charlotte de la finca Parker marcó el inicio de un nuevo capítulo en su vida, pero las heridas del pasado estaban lejos de sanar. Se había mudado a un modesto apartamento en el corazón de Boston, un lugar muy diferente al lujo que había conocido. El pequeño espacio le ofrecía un sentido de independencia y simplicidad que nunca había experimentado, pero también era un recordatorio constante de lo que había dejado atrás. Una tarde, mientras desempacaba sus últimas pertenencias, Charlotte encontró una fotografía que había tomado años atrás, una imagen de los jardines de Parker en plena floración. La imagen era brillante y serena, un marcado contraste con el tumulto que se había desatado en esos terrenos. Su pecho se apretó al pensar en Benjamin y en la vida que habían intentado construir juntos, pero inevitablemente sus pensamientos se dirigieron a George Parker. Ya no podía ignorar la ira latente que sentía hacia su padre.
Había controlado su vida durante tanto tiempo, dictando sus elecciones y priorizando su propia reputación sobre la felicidad de ella. Ahora, conociendo toda la extensión de sus mentiras, Charlotte sintió una urgencia de confrontarlo, no solo por ella misma, sino también por Benjamin. La finca Parker se alzaba a lo lejos mientras Charlotte se acercaba, su grandeza inalterada a pesar del caos que había ocurrido en su interior. Al entrar, el personal la saludó con expresiones educadas pero cautelosas, claramente conscientes de las tensiones que habían fracturado a la familia. Encontró a George en su estudio, sentado detrás de su enorme escritorio de roble. Levantó la mirada al verla entrar, su expresión indescifrable. Charlotte, dijo, inclinándose hacia atrás en su silla. ¿A qué debo el placer? Charlotte no se molestó en intercambiar formalidades. Necesitamos hablar, padre. George suspiró, haciendo un gesto para que se sentara, pero ella permaneció de pie. Si esto se trata de Benjamin. Esto no es solo sobre Benjamin, interrumpió ella, su voz firme pero tranquila. Se trata de todo, tus mentiras, tus manipulaciones, la forma en que has tratado a las personas que se supone deberían importarte más. El rostro de George se endureció. Hice lo que creí que era mejor para esta familia, dijo con frialdad. Tomé decisiones difíciles y no espero que las entiendas. Entiendo perfectamente, dijo Charlotte, su voz temblando con una furia controlada. Sacrificaste la felicidad de otras personas para seguir fingiendo que tu mundo era perfecto. Pero no lo es, padre. Nunca lo fue. La mandíbula de George se apretó, pero no dijo nada por un momento. El silencio entre ellos era ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj ornamentado en la pared. ¿Te arrepientes siquiera?, preguntó Charlotte en voz baja, su tono cargado de emoción. ¿Te arrepientes de lo que le hiciste a la madre de Benjamin? ¿De lo que me hiciste a mí? Los ojos de George parpadearon con algo, tal vez arrepentimiento o vergüenza, pero desapareció tan rápido como apareció. Lo hecho está, dijo finalmente. No se puede cambiar el pasado. Charlotte lo miró, con el corazón hundido. Había esperado alguna señal de remordimiento, algún reconocimiento del dolor que había causado. Pero estaba claro que George Parker era un hombre incapaz de enfrentarse a sus propios defectos. Tienes razón, dijo ella, su voz más baja ahora. No podemos cambiar el pasado, pero podemos decidir qué tipo de personas queremos ser en el futuro. Y no voy a dejar que me controles más. La expresión de George vaciló, pero Charlotte no esperó su respuesta. Se dio la vuelta y salió del estudio, sus pasos rápidos y decididos. Por primera vez en su vida, se sintió libre, no porque su padre le hubiera dado permiso, sino porque ella misma lo había tomado. Esa misma noche, Charlotte llamó a Benjamin. No había hablado con él desde que dejó la finca, pero sentía la necesidad de compartir lo que había sucedido. Charlotte, dijo Benjamin cuando respondió, su voz cargada de sorpresa. No esperaba oír de ti. Solo quería saber cómo estás, dijo ella, y decirte que enfrenté a mi padre. Benjamin permaneció en silencio un momento antes de preguntar. ¿Cómo te fue? También como podrías esperar, respondió ella con un tono irónico. Es tan terco e impenitente como siempre. Pero al menos dije lo que necesitaba decir. Me alegra, dijo Benjamin suavemente. Te merecías ese cierre. Charlotte dudó antes de hablar de nuevo. ¿Cómo estás tú? Ahí voy, dijo tras una pausa. Los jardines ayudan. Es extraño, sin embargo. Cada vez que pienso en irme, me doy cuenta de que todavía hay una parte de mí que quiere quedarse, no por él, sino por mí mismo, para demostrar que puedo hacer algo con este lugar. Charlotte sonrió débilmente, aunque él no podía verla. No le debes nada, Benjamin. Pero si quedarte te ayuda a sanar, entonces creo que deberías hacerlo. Gracias, dijo él, su voz cálida. Eso significa mucho para mí. Cuando terminaron la llamada, Charlotte sintió una paz que no había experimentado en semanas. El camino por delante seguía siendo incierto,
pero por primera vez sentía que estaba empezando a recuperar su vida. La finca Parker, que antes era un símbolo de poder y control, ahora representaba algo diferente, un lugar donde se habían desenterrado verdades y tomado decisiones. Siempre llevaría consigo una parte de ella, al igual que de Benjamin, pero ninguno de los dos estaba ya atado a ella. Mientras las luces de la ciudad brillaban fuera de la ventana de su apartamento, Charlotte permitió que una pequeña sonrisa asomara en su rostro. Aún no tenía todas las respuestas, pero finalmente empezaba a creer que podría encontrarlas por sí misma. En las semanas que siguieron, tanto Charlotte como Benjamin comenzaron a trazar caminos hacia sus futuros respectivos. Aunque sus viajes habían tomado rumbos diferentes, el vínculo entre ellos, formado a través del dolor compartido y la resiliencia, permaneció fuerte. Hablaban ocasionalmente, sus conversaciones teñidas con el conocimiento agridulce de lo que nunca podría ser, pero también con una esperanza por lo que estaba por venir. Para Charlotte, su enfoque estaba en reconstruir su vida. Viviendo en el corazón de Boston, había comenzado a trabajar en una organización sin fines de lucro que se centraba en jardines comunitarios urbanos. La ironía no le pasó desapercibida. Los jardines, que alguna vez simbolizaron su conexión con Benjamin, ahora se habían convertido en una fuente de sanación y propósito. A través de su trabajo, Charlotte se encontró reconectándose con el mundo de una manera que se sentía real y significativa. Una mañana fresca, Charlotte llegó al jardín comunitario donde era voluntaria. La pequeña parcela de tierra, situada entre dos altos edificios de apartamentos, estaba llena de flores vibrantes y hileras de vegetales cultivados por los residentes locales. Se arrodilló junto a un lecho de tomates, ayudando a una niña a plantar plántulas. ¿Cómo te llamas?, preguntó la niña, con las manos cubiertas de tierra. Charlotte, respondió ella sonriendo. ¿Y tú? Amelia, dijo la niña con orgullo. Mi mamá dice que soy buena cuidando plantas. Bueno, Amelia, creo que eres una natural, dijo Charlotte, entregándole una pequeña pala. Estos tomates crecerán hermosamente gracias a ti. Mientras trabajaban, Charlotte sintió una profunda sensación de paz. Esto no era la vida grandiosa que su padre había imaginado para ella, pero era suya, y eso la hacía infinitamente más satisfactoria. Mientras tanto, Benjamin había decidido quedarse en la finca Parker por el momento. A pesar de los recuerdos ligados a los jardines, siempre habían sido un santuario para él. Con George manteniendo un perfil bajo tras la confrontación con Charlotte, Benjamin había asumido más responsabilidades, manejando los terrenos a su manera. También había comenzado a sentar las bases para su propio negocio de paisajismo, inspirado por el sueño que una vez compartió con Charlotte. Sus días se llenaban diseñando planes, reuniéndose con posibles clientes y trabajando en propuestas. Era un trabajo arduo, pero era suyo, y eso hacía toda la diferencia. Una tarde, mientras Benjamin podaba una hilera de hortensias, Arthur Coleman apareció al borde del jardín. Benjamin se enderezó, sorprendido pero no molesto al verlo. Arthur dijo, dejando sus tijeras. ¿Qué te trae por aquí? Arthur se acercó con paso medido, su expresión pensativa. Quería saber cómo estás, dijo. Y ver cómo lo llevas. Benjamin señaló las flores que florecían a su alrededor. Esto ayuda, admitió. Aunque es extraño. Algunos días siento que he hecho las paces con todo. Otros días, siento que llevo el peso de todo el dolor de mi madre. Arthur asintió, su mirada distante. El duelo es así, dijo. No sigue un camino recto. Pero lo que estás haciendo aquí es una forma de honrarla. Creo que estaría orgullosa. Benjamin esbozó una leve sonrisa, aunque su pecho se tensó ante el pensamiento. Eso espero. Arthur colocó una mano sobre el hombro de Benjamin. Has pasado por más de lo que la mayoría podría soportar. No pierdas de vista el hecho de que sigues en pie. Eso significa algo. Esa noche, Benjamin se sentó en un banco cerca de la fuente, viendo cómo el sol se hundía en el horizonte. Los jardines estaban tranquilos,
salvo por el suave susurro de las hojas en la brisa. Sacó su cuaderno de bocetos, pasando las páginas de diseños para futuros proyectos. Cada página representaba un paso hacia la independencia, una vida que estaba construyendo por sí mismo sin la sombra de George sobre él. Sus pensamientos se dirigieron a Charlotte. La extrañaba, su risa, su determinación, la forma en que veía belleza en las cosas más pequeñas. Pero también sabía que su separación había sido necesaria. Les había dado a ambos la oportunidad de crecer, de encontrar fuerza en sí mismos en lugar de depender el uno del otro. Al cerrar el cuaderno, sintió una sensación de calma. El camino por delante era incierto, pero por primera vez se sentía listo para enfrentarlo. Los caminos de Charlotte y Benjamin se cruzaron solo una vez más, varias semanas después. Fue un encuentro breve, arreglado en la ciudad. Sobre un café, hablaron de sus progresos, el trabajo de Charlotte en el jardín comunitario y el incipiente negocio de Benjamin. La conversación fluyó con facilidad, como viejos amigos poniéndose al día. «Estoy orgullosa de ti», dijo Charlotte, su sonrisa genuina. «Has llegado muy lejos». «Y tú también», respondió Benjamin. «Siempre supe que eras más fuerte de lo que creías». Al despedirse, no hubo tristeza, solo gratitud por el tiempo que compartieron y las lecciones que aprendieron. Sabían que sus vidas continuarían evolucionando, moldeadas por las decisiones que habían tomado y las verdades que habían descubierto. En la finca Parker, George permaneció como una figura solitaria. Se había retirado a su estudio, su imponente presencia de antaño ahora disminuida. Las revelaciones sobre su pasado no solo lo habían distanciado de Charlotte y Benjamin, sino que también habían empañado su reputación entre la élite de Boston. Pasaba sus días en contemplación silenciosa, rodeado de recuerdos de la vida que había construido y de las relaciones que había destruido. Una tarde, mientras miraba por la ventana hacia los jardines, George se permitió un momento de reflexión. Siempre se había enorgullecido de su fuerza y control, pero ahora veía que esas mismas cualidades le habían costado todo lo que realmente importaba. Por primera vez en su vida, se preguntó si era demasiado tarde para enmendarse. Para Charlotte y Benjamin, el futuro seguía siendo incierto. Charlotte continuó con su trabajo en la comunidad, encontrando alegría en ayudar a otros a cultivar belleza y crecimiento. El negocio de paisajismo de Benjamin floreció, dando vida a sus diseños en toda la ciudad. Aunque sus vidas habían tomado caminos diferentes, llevaban consigo las lecciones de su viaje compartido, la importancia de la verdad, la fortaleza que se encuentra en la vulnerabilidad y la resiliencia para reconstruir después de un desamor. A medida que las estaciones cambiaban, los jardines de la finca Parker florecían de nuevo, un testimonio del poder duradero del crecimiento y la renovación. Y en los espacios tranquilos entre sus ocupadas vidas, Charlotte y Benjamin sabían que, sin importar a dónde los llevara la vida, siempre llevarían consigo una parte del otro en sus corazones. La finca Parker siempre había sido un símbolo de poder y control, con sus vastos jardines meticulosamente diseñados para proyectar perfección. Sin embargo, con el cambio de las estaciones, los jardines comenzaron a reflejar algo diferente. Seguían siendo hermosos, pero ahora llevaban una resiliencia silenciosa, un recordatorio de que el crecimiento a menudo proviene del dolor y que una nueva vida puede surgir incluso de las tormentas más intensas. Charlotte se detuvo al borde de la finca, observando todo por última vez. Había regresado para ultimar algunos detalles, principalmente trámites legales que cortarían sus lazos con la fortuna de la familia Parker. A pesar de los intentos de su padre por reconciliarse, se había mantenido firme en su decisión de seguir adelante en sus propios términos. Esta visita no se trataba de él, sino de despedirse del lugar que había moldeado gran parte de su vida. Benjamin se acercó desde los jardines, su presencia tan reconfortante como siempre. Llevaba una chaqueta ligera, las manos en los bolsillos, y aunque su expresión era calmada, había una intensidad silenciosa en sus ojos. «¿De verdad te vas para siempre esta vez?», dijo, su voz baja pero firme. Charlotte asintió. «Creo que es hora».
Este lugar guarda demasiados recuerdos, buenos y malos, pero necesito dejarlo ir. Benjamin dio un paso más cerca, su mirada recorriendo los jardines. Es extraño, ¿no? ¿Cómo algo tan hermoso puede contener tanto dolor? Lo es, coincidió Charlotte, pero también es un recordatorio de que podemos crecer a través de ello, igual que estas flores. Benjamin sonrió levemente, un raro momento de paz suavizando sus rasgos. Siempre tuviste una forma de encontrar significado en las cosas más pequeñas. Charlotte rió suavemente, el sonido más genuino de lo que esperaba. Quizás sea algo que aprendí de ti. Caminaron juntos por los jardines, sus pasos tranquilos. No era la primera vez que recorrían ese camino, pero ahora se sentía diferente, definitivo y, sin embargo, extrañamente liberador. Charlotte no pudo evitar notar cuánto había cambiado Benjamin. Había una confianza tranquila en él, un sentido de propósito que antes no estaba allí. ¿Cómo va el negocio?, preguntó, rompiendo el cómodo silencio. Mejor de lo que podría haber esperado, respondió Benjamin. Tengo algunos proyectos importantes en marcha e incluso hay conversaciones para asociarme con una firma local. Es mucho trabajo, pero es buen trabajo. Charlotte sonrió, genuinamente feliz por él. Te mereces cada parte de eso. Benjamin miró a Charlotte y dijo, estoy tan orgulloso de ti. Su expresión se suavizó mientras preguntaba, ¿y tú? ¿Cómo te está tratando la vida en la ciudad? Charlotte admitió, es diferente, pero de una buena manera. El jardín comunitario me mantiene ocupada y he conocido a tantas personas maravillosas. No es la vida que pensé que tendría, pero se siente bien. Benjamin asintió con la mirada pensativa. Me alegra. Siempre has sido más fuerte de lo que crees. Charlotte sintió un nudo formarse en su garganta, pero lo tragó. Tú también lo has sido, dijo mientras llegaban a la fuente donde se había desarrollado gran parte de su historia. Charlotte se volvió hacia Benjamin y le dijo con voz firme, quiero que sepas algo. No importa a dónde nos lleve la vida, siempre estaré agradecida por ti, por lo que compartimos y por lo que nos enseñamos mutuamente. Benjamin sonrió con una calidez agridulce en los ojos y respondió, el sentimiento es mutuo. Siempre tendrás un lugar aquí, Charlotte, en los jardines y en mi corazón. Permanecieron en silencio por un momento, el peso de su viaje asentándose entre ellos. No era el final que habían imaginado una vez, pero era suyo, y se sentía bien. Esa tarde, Charlotte dejó la finca Parker por última vez. El cielo estaba pintado en tonos de naranja y rosa, y la luz del sol que se desvanecía bañaba los jardines con un resplandor dorado. Mientras el coche se alejaba, no miró hacia atrás, no lo necesitaba, los recuerdos que llevaba consigo eran suficientes. Los meses se convirtieron en años y la vida siguió evolucionando. El trabajo de Charlotte en el jardín comunitario se expandió, lo que finalmente llevó a la creación de una organización sin fines de lucro dedicada a transformar espacios urbanos abandonados en vibrantes oasis verdes. Sus esfuerzos ganaron reconocimiento y se convirtió en una voz respetada en la defensa ambiental y social. El negocio de paisajismo de Benjamin también prosperó, ganando elogios por sus diseños innovadores y prácticas sostenibles. Los jardines de la finca Parker, que alguna vez fueron un símbolo de rigidez, ahora eran un testimonio de su habilidad y visión, convirtiéndose en un hito local que atraía a visitantes que admiraban su belleza e historia. En cuanto a George Parker, permaneció como una figura solitaria, su imperio disminuyendo lentamente mientras salía a la luz la verdad de su pasado. Intentó redimirse, buscando a Charlotte y Benjamin, pero ninguno aceptó del todo sus esfuerzos. Su legado se convirtió en una lección de advertencia, un recordatorio del costo del orgullo y la ambición desmedida. Una mañana de primavera, años después de haberse separado, Charlotte y Benjamin se encontraron nuevamente. La ocasión fue un evento comunitario en Boston, donde la organización de Charlotte se había asociado con negocios locales, incluido el de Benjamin, para crear un parque público.
Mientras estaban juntos observando a los niños correr por los jardines recién plantados, hubo un entendimiento silencioso entre ellos. Ambos habían encontrado su lugar en el mundo, moldeados por las luchas que enfrentaron y las decisiones que tomaron. «Veo que has estado ocupada», dijo Benjamin con un tono ligero pero cálido. «Tú también», respondió Charlotte con una sonrisa genuina. «Creo que lo hemos hecho bien». Benjamin asintió, su mirada recorriendo las flores vibrantes y la multitud bulliciosa. «Sí, creo que lo hemos hecho bien». Y mientras permanecían uno al lado del otro, rodeados por la belleza que habían ayudado a crear, quedó claro que las lecciones de su viaje habían echado raíces no solo en los jardines, sino también en sus corazones. Habían crecido, prosperado y encontrado la paz, demostrando que, incluso frente a la pérdida y el dolor, los nuevos comienzos siempre eran posibles.